Muy bien, chicos, ¿qué tal con todos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Solamente, por favor, confírmenme que pueden escucharme correctamente. Buenas tardes, sí, sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias, señor Kevin. Muy bien, entonces, excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces, vamos a empezar, ¿no? Con esta parte del diplomado. Bien, un diplomado especializado, direccionado en altos conocimientos y altos estudios en los temas de ciberseguridad. Pero antes vamos a pasar a recordar algunos lineamientos, ¿no? Algunos acuerdos que debemos tener para llevar pues una clase tranquila, una clase en la cual todos debemos y vamos a participar, porque esa es la idea, que todos participemos y que también mantengamos el respeto por los demás. Y cuando me refiero a mantener el respeto con los demás, quiere decir pues a tener un orden para las intervenciones. Bien, para que no, cuando alguien esté hablando, otro no lo interrumpa, o cuando yo estoy hablando no me interrumpan, pero tampoco dejar pues de responder sus preguntas, responder sus interrogantes, porque para mí es sumamente importante que ustedes primero entiendan todos los conceptos que yo les voy a compartir con ustedes, estas cuatro sesiones que vamos a tener. Para mí también es importante que ustedes puedan interactuar, ¿no? Estén atentos y puedan interactuar conmigo durante la clase, ¿no? No somos muchos, ¿no? Estamos más o menos como en 20 personas, 21 personas, así que es mucho más fácil que cuando alguien levante la mano, pues podamos darle el pase o, en su defecto, cada cierto tiempo yo voy a estar haciendo cortes, ¿no? Cortes durante la clase para poder leer sus preguntas, ¿no? Es importante poder leer sus preguntas. Entonces, si en algún momento eh, estamos dictando y ustedes estamos en plena clase y a ustedes les surge una duda, un interrogante y no quieren interrumpir, entonces, con toda confianza, por favor, les pido que puedan escribir su pregunta en el chat, ¿no? Y yo, pues, cada cierto tiempo voy a estar cortando, ¿no? Haciendo un pequeño alto para poder leer cuáles son las preguntas que ustedes me van haciendo en el chat. Bien, entonces, bueno, eso era un poco lo que quería quedar con ustedes, ¿no? Es un acuerdo para poder llevar pues una buena clase y poder, entre todos, contribuir a que esta clase salga lo mejor que pueda. Me gustaría mucho que todos puedan participar, ya sea a través de levantando la mano, ya sea a través de sus preguntas o interrogantes en el chat, o también cuando yo les haga preguntas, ¿no? Porque también van a haber momentos en los cuales vamos a poder abrir un debate, vamos a poder abrir una conversación, ¿no? Y vamos a poder, pues, absolver preguntas, dudas, ¿no? O de repente escuchar comentarios. Yo he escuchado comentarios de alumnos muy, muy interesantes, ¿no? Comentarios de repente de aquellos que han tenido alguna experiencia
o algún acercamiento con el tema que en ese momento estamos tratando, ¿no? O a veces están trabajando y justamente tocamos un tema de algún problema o de repente de alguna situación que ustedes la han vivido de repente en sus trabajos, si ya se encuentran trabajando en temas de ciberseguridad, y pues nos ha servido para poder absolver y para poder abrir un conversatorio interesante y que todos nos vayamos con un conocimiento adicional, un conocimiento superior, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, esos son los lineamientos que yo quería quedar con ustedes y quiero saber ahora si es que hay alguna pregunta o hay alguna duda con respecto a lo que les he comentado. ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, sin más ni menos, vamos a empezar y permítanme, por favor, compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, que ya pueden ver mi pantalla? Ingeniero, buenas tardes, sí se logra ver. Sí. Sí me logran ver. Perfecto. Ok, creo que ahí ahí está. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver conceptos que son muy importantes para que en un futuro nosotros podamos entender muchas de las operaciones y muchas de las actividades que nosotros vamos a realizar en seguridad de la información, ¿bien? O en ciberseguridad. Les cuento que este mundo de la ciberseguridad es un mundo en el que constantemente los adelantos tecnológicos se ven mucho más táctiles, mucho más palpables, porque es un mundo muy sensible, un mundo en el que esta innovación tecnológica que día a día vivimos, esta ola tecnológica que día a día va avanzando y quien hoy en día no está encima de esta ola tecnológica, pues lamentablemente, si se trata de una empresa, podría perder el mercado e incluso podría quebrar, ¿no? Estamos hablando de un mundo donde ya los delitos, ¿no? O las infracciones a las que podríamos estar expuestos, ya no necesitan que una persona esté presente o no necesitan que las personas que nos quieren hacer daño acudan físicamente a algún lugar en especial si queremos hablar, por ejemplo, de un robo. Ya el ladrón ya no necesita pues ir con armamento, ingresar y llevarse, por ejemplo, dinero, ¿no? Ya eso ha quedado atrás, ya esa forma ya no funciona hoy en día. Y es que gracias a que a partir del 2020, ¿no?
¿Se acuerdan qué pasó en el 2020 en el mundo? ¿Quién se acuerda qué pasó en el 2020 en el mundo? La pandemia, ingeniero. Correcto, señor, la pandemia, ¿no? La pandemia nos hizo que cambiemos muchas de nuestras formas de pensar. La pandemia hizo que cambiemos muchos de nuestros paradigmas e incluso eh, pasemos algunas barreras que para nosotros eran cosas imposibles o eran cosas que quizás las habíamos visto en algún momento, las habíamos visto en alguna serie, en alguna película, ¿no? Y que consideramos pues que ese era un futuro que en que algún día iba a llegar, pero que probablemente nosotros no lo íbamos a ver, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, porque no conozco sus edades, tampoco es que sea demasiado mayor, pero yo siempre hago este comentario, ¿no? Con respecto a ¿se acuerdan? Este dibujo animado que se llamaba Los Supersónicos, ¿no? Este dibujo animado en el que el papá, ¿no? Sónico creo que se llamaba, eh, tenía reuniones, ¿no? Con su jefe lo llamaba y venía a la pantalla, ¿no? A donde él estaba, ¿no? Como un televisor que estaba, no sé si flotando o colgando de algún lado, pero aparecía el televisor y él hablaba con su jefe o la misma esposa hablaba con las amigas, ¿no? Y se sostenían reuniones, él se sostenía reuniones de trabajo desde su casa. Entonces, eso lo veíamos como que muy lejos, ¿no? Pero miren, la pandemia lo aceleró y en la pandemia las reuniones virtuales, ¿no? Empezaron a proliferarse y fueron durante mucho tiempo la única manera de poder continuar con las labores y que las empresas puedan continuar con su operación. Entonces, todo evoluciona, ¿no? Todo evoluciona y así como todo evoluciona, ¿no? Los métodos de delincuencia también evolucionan y nosotros, como especialistas de ciberseguridad, que nos estamos preparando para proteger a esas empresas, también debemos evolucionar. Mi nombre es Alex Espinosa Cornejo, voy a ser su profesor durante estas 4 sesiones y creo que tenemos algunas más un poco más adelante y quiero presentarme ante ustedes. Yo actualmente soy oficial de seguridad de la información, quiere decir que yo velo porque las operaciones de seguridad de la información en una compañía se lleven a cabo. Yo soy el encargado que el sistema de gestión de seguridad de la información siempre esté dando vueltas, siempre esté funcionando, siempre esté mejorándose, ¿no? Y sometiéndose a evaluaciones para lograr esa mejora. Adicionalmente, también soy oficial certificado en protección de datos. No sé si todos o algunos son de Perú, pero esta es una corriente que está sucediendo realmente en toda Latinoamérica. Y es que en toda Latinoamérica se ha invadido por una ola de suma importancia a los datos personales de los ciudadanos, una ola de suma importancia a la identidad digital de los ciudadanos en todos los países, ¿no? Y no es algo aislado de Perú, de Chile, de Colombia o de Argentina, que son un poco las realidades que yo he podido conocer con respecto a la protección de datos, sino que esta es una ola realmente que ha tocado a todos los países latinoamericanos. Y es que todos los países latinoamericanos
han empezado a reforzar la normativa, han empezado a reforzar las leyes, ¿no? Que norman el, eh, la protección de los datos personales de los ciudadanos, ¿ok? Eh, Cada país, si bien es cierto, en algunos países cada país tiene su propia ley, ¿no? En algunos países las leyes son sumamente rígidas y castigadoras, mientras que en otros países son un poco más débiles, sin decir que sean que sean parsimoniosas. Ojo, ¿no? Son un poquito más débiles comparándolas con estas leyes sumamente estrictas y castigadoras, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y la ley de protección de datos personales que establece que en uno de sus lineamientos que las empresas deben tener un delegado de protección de datos personales, que si no me equivoco así se llama, ¿no? En Perú se llama OPD, Oficial de Protección de Datos. Es lo mismo, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué es lo mismo, pero en Ecuador, por ejemplo, el oficial de seguridad de la información no puede ser el mismo del oficial de protección de datos, ¿no? Tienen que ser dos roles ocupados por dos personas distintas y tienen su justificación legal, ¿bien? Entonces, esto es una ola y ya lo vamos a ver. Van a ver que dentro de de los conceptos, dentro del conocimiento, siempre va a estar metido por algún lado, de alguna manera, la protección de datos personales. Y es que hoy en día hablar de seguridad de la información es hablar de la protección de los datos, ¿no? Y los datos que más debemos proteger son los datos personales. Adicionalmente, también soy docente de la carrera de ciberseguridad de un instituto aquí en Perú, del Instituto CICE. Soy auditor e implementador de la norma ISO 27001. Soy Lead Cyber Security Professional. Esto quiere decir de que tengo una certificación en ISO 27032, ¿no? La de ciberseguridad. Adicionalmente, pues soy manager o gerente de seguridad de la información certificado, capacitador en seguridad de la información certificado, ethical hacker. También por ahí ejerzo algunas cosas con respecto a peritaje informático y tecnológico, ¿no? También me gradué como perito. Hago un poco de investigación de ciberdelitos y soy miembro de la Asociación Internacional de Ciber. Muy bien, abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme o buscarme. Y aquí, si desean, pueden escanear el QR. Siempre estoy por ahí publicando algún videíto, algo en TikTok que les podría servir o les podría aclarar algún conocimiento. Incluso también publico videos con respecto a herramientas técnicas, ¿no? Para que puedan instalarlas, para que puedan configurarlas y utilizarlas, ¿no? Pero bueno, bien, eso es un poco de mi presentación, ¿no? Y ahora sí, vamos con la clase en sí. Entonces, yo les comentaba que la ciberseguridad ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y si queremos ponerle un nombre a cada una de estas evoluciones, ¿no? Podríamos decirle pues que en un primer lugar estábamos frente a una versión uno, ¿no? A una versión uno. ¿Y cuáles eran las características principales de esta primera versión, ¿no? Las primeras operaciones que surgieron, las primeras operaciones que se dieron en seguridad de la información. Esto sucedió, ¿no? Entre los años 1991 y el año 2003, ¿no? Aproximadamente 15 años,
¿no? En lo que la ciberseguridad, ¿no? Comenzó a tomar cierta relevancia, comenzó a ser preocupación y estar en la cabeza de muchos de los especialistas o muchos de los encargados de tecnología dentro de las compañías. Y es que hasta ahora, y eso es hasta ahora, y es algo en lo que nosotros, los especialistas, y ustedes hoy en día también, como especialistas en ciberseguridad, deben tratar de explicar. Les cuento que es un camino muy, muy difícil cambiar esa forma de pensar, cambiar ese paradigma que a veces tiene la alta dirección, pero es que siempre relacionan a la operación de ciberseguridad con la tecnología de la información, ¿no? Y vamos a ser claros, el área de tecnología de la información tiene mucho que ver en esto, ¿no? Si bien es cierto, el área de tecnología de la información se encarga pues de todas las herramientas, de todo lo que es tecnología dentro de una compañía. El área de ciberseguridad no es el encargado, ¿no? Porque esa fue un poco el razonamiento que tienen y han tenido muchas personas para situar a la ciberseguridad dentro del área de tecnología. Y es que siempre han dicho, oigan, ¿con qué nos defendemos de los ciberdelincuentes? Ya desde que le pusieron ciberdelincuentes, ya los están sesgando a la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos protegemos? Ah, necesitamos y debemos tener un anti-malware. ¿Y qué es un anti-malware? Es un programa de computadoras, tecnología. Muy bien. Oigan, ¿cómo nos vamos a proteger de las intrusiones? ¿No? ¿Cómo nos vamos a proteger o cómo vamos a bloquear los puertos para que no puedan acceder? Ah, con un firewall. ¿Y qué es un firewall? Puede ser lo que le llamamos un appliance o una caja donde conectamos cables, lo colocamos estratégicamente en algún lugar de la red de computadoras, ¿no? De la red de datos de la compañía, y a través de la configuración de ese equipo vamos a lograr que no ingresen, o vamos a lograr bloquear algún tráfico y bloquear el tráfico malicioso que nos podría generar algún perjuicio dentro de la compañía. Ah, entonces es tecnología y debe estar dentro del área de TIC, tecnologías de la información o sistemas, ¿no? TI, TIC o sistemas, como le llamen en la compañía, ¿no? Entonces, es por eso que durante muchos años siempre a seguridad de la información y a ciberseguridad los han encajado dentro del área de tecnología, ¿no? Dentro del área de sistema, vamos a decir sistema, para tener un consenso, ¿no? Dentro del área de sistema, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucedía en la primera versión de la ciberseguridad, ¿no? Esa versión que va entre los años 1991 y el año 2003. Pero, ¿qué características tenía la seguridad o la ciberseguridad o la seguridad? Ahí todavía no se le conocía como ciberseguridad. Ojo, ¿ah? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Esa actividad de protección de los activos, de protección de las redes, de protección de la seguridad, ¿ok? Era una operación sumamente estática, ¿ya? ¿Y por qué era estática? Porque en esa operación, bien, el que se encargaba de estas herramientas
de protección y de defensa, estaba esperando que vengan los atacantes para defenderse. Por eso es que era estática, ¿no? En esos momentos, ¿no? Los antivirus, por ejemplo, ¿no? Eran antivirus que se actualizaban probablemente una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes. Y es que los antivirus actualizaban algo que se llamaba la base de datos de firma. ¿Ok? Eso es, eso es lo que actualizaba un antivirus. Entonces quiere decir que cuando venía un virus a atacar, ¿no? El antivirus lo que hacía es, ok, este programa sospechoso, este programa que yo he detectado que no parece nada bueno, ¿no? Voy a ver si lo tengo en esta base de datos, en esta lista, ¿no? Si el comportamiento lo tengo en esta lista para proceder a bloquear. Si no lo tengo en la lista, pues simplemente lo dejo pasar, ¿no? ¿Qué, qué podía, qué podía suceder con este método de análisis? ¿Qué creen ustedes, chicos, que podría suceder con este método de análisis de virus basado en un checklist, una lista, una base de datos de firmas a la cual el antivirus tenía que consultar para poder catalogar algún programa sospechoso o algo que parecía raro, ¿no? Y que se había metido dentro de la computadora? ¿Qué creen ustedes que, que, que era digamos, el mayor, la mayor debilidad que podía tener esa forma de escaneo? Uno podría ser ingeniero que tenía una capacidad limitada, se podría decir. Es correcto, señor. Es correcto. Teníamos una capacidad limitada. Era justamente una, un escaneo bastante estático, porque dependíamos de una lista que podía actualizarse una vez a la semana, podía actualizarse cada 2 semanas o una vez al mes. La buena noticia en esa época, ¿no? Y es excelente la participación de su compañero, ¿no? La buena noticia en esa época es que los ciberdelincuentes no tenían la actividad tan dinámica que tienen los ciberdelincuentes hoy en día. Tenían una actividad eh, tampoco estática, pero que pues recién los llevaba a que intenten pues vulnerar o que vean, ¿no? Que dentro de una infraestructura de una compañía o que la información que contenía una compañía y que viajaba por las redes de computadoras o las redes de datos de una compañía era e iba a ser sumamente importante. Todavía no lo tenían claro, ¿no? Y es por eso que los ataques no eran tan seguidos como son hoy en día, ¿no? Que hoy en día prácticamente todos los días hay ataques, ¿no? Sino que eran mucho más espaciados, ¿no? Entonces, los antivirus basaban su detección en las actualizaciones que ellos tenían de las firmas o del motor de firmas que se manejaban, ¿no? Y adicionalmente, los firewalls, ¿no? Las herramientas de protección perimetral,
eran herramientas bastante básicas que podían filtrar pues tráfico basándose en quién, de dónde viene el paquete, hacia dónde va esa comunicación, a través de qué puerto quiere ingresar, pero no podía, por ejemplo, hacer una, una inspección profunda de el tráfico que intentaba ingresar a una red de datos. ¿No? No podía hacer esa inspección porque simplemente eran firewalls que sus programas o su firmware, ¿no? Su sistema operativo no iba más allá, no iba al análisis de comportamiento, por ejemplo, como los firewalls de hoy en día, sino que simplemente se quedaban pues en la capa en la primera capa, en la capa de aplicación, ¿no? Y por justamente esa simplicidad de inspección de rastreo de sus sistemas operativos. Bien, entonces, como habrán visto, pues tuvimos un inicio que si nosotros lo comparamos con lo que hoy en día tenemos, pues decimos, uff, eso era, qué poco, qué pobre, ¿no? Pero recuerden que para la época estaba bien. Para la época era suficiente. No se necesitaba más. Estaba bien con lo que en la época había. No se necesitaba más. Bien. Luego de ello, entramos pues a una época, más o menos por el año 2004, ¿no? Entramos a una época en la cual eh, se explotó la masificación de la vida social digital de las personas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las redes sociales, ¿no? Entonces hubo una explosión, ¿no? Empezó por ahí, yo recuerdo que era High Five, teníamos Messenger, ¿no? Y con eso empezó pues la explosión de las redes sociales. Todo el mundo ya no se comunicaba por teléfono, ¿no? Las redes telefónicas dejaron de tomar esa preponderancia y esa importancia, ¿no? Y se pasó a tomar mucha importancia a lo escrito, ¿no? Como les decía, el Messenger, el Five, no sé si por ahí salió también el Facebook, me parece que sí, también salió por ahí el Facebook, ¿no? Entonces, las redes sociales comenzaron a explotar, ¿no? Pero todavía pues en ese momento no se tenía ni se pensaba que las redes sociales iban a tomar eh, la importancia y la preponderancia y que se iban a convertir en medio de vida de muchas personas. Hay gente que vive de las redes sociales, ¿no? Hay gente que sus clientes son sus seguidores, ¿no? Sus seguidores que les pueden dar mucha vitrina, ¿no? Para sus canales y que incluso generan ingreso a través pues de donaciones, ¿no? Y sobre todo que las marcas publicitarias, o perdón, sí, pues las marcas publicitarias, ¿no? Vieron en el marketing digital a través de redes sociales un nicho de mercado bastante grande, ¿no? Porque si ponían un cartel en la calle, estaban pues limitados a las personas que pasaban por esa calle, ¿no? Por eso es que un cartel en una avenida o en el centro de una ciudad era más caro que en las afueras, ¿no? Y a veces hasta el tamaño no importaba, sino el lugar donde lo colocábamos. ¿Por qué? Porque este lugar atraía a más o a menos personas. Y eso es lo que le importa al de marketing, ¿no?
que nos vea más gente. Entonces las redes sociales ya no se gastaba en carteles, en infraestructura física, ¿no? Sino se creaban flyers, videos, imágenes, ¿no? Y ahora también crear esas imágenes, esos videos, hoy en día es caro y cada vez se hacen con muchísima sofisticación, ¿no? Pero bueno, ahí empezó la explotación y la explosión de las redes sociales, ¿no? El trabajo, por esos momentos, se convirtió en colaborativo, ¿no? ¿Qué es el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo es el trabajo mediante el cual, ¿no? Varias personas pueden avanzarlo, pueden realizarlo a la vez sin necesidad de estar presente físicamente. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, suites grandes, ¿no? Como Microsoft, como Google Apps, ¿no? Que tienen ahora sus aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones sumamente conocidas, ¿no? Que tenemos Word, Excel, PowerPoint, que es prácticamente las que todos utilizamos para trabajar. No quiere decir que sean las únicas, ojo, ¿no? Pero si queremos buscar un común denominador de softwares de trabajo, los programas de ofimática lo son, porque todos utilizamos programas de ofimática y se volvieron tan un icono, ¿no? Que otro gigante como Google, ¿no? Tiene también su suite, ¿no? Que no es que limite, sino que las personas están tan acostumbradas a utilizar o necesitan un procesador de texto donde salió Word. ¿Qué tiene Google? Tiene documentos y es un procesador de texto y tiene todas las características que tiene Word, ¿no? La gente se acostumbró a trabajar en una hoja de cálculo. Ok, Microsoft sacó Excel, que sacó Google, ¿cómo se llama en Google? Se llama Sheet, creo, me parece, o algo así, ¿no? Entonces, eh, estas suites que están en la nube de cada uno de estas empresas, entonces se encuentran ahí y cuando uno necesita, pues, trabajar de manera colaborativa con sus compañeros, ¿qué hace? Crea, por ejemplo, necesitamos redactar un documento, necesitamos hacer un trabajo para la universidad. ¿Qué hacemos? Creamos una hoja en documentos, la compartimos y varios podemos entrar a la vez, ¿no? Y vemos cómo todas las personas van entrando y van escribiendo, ¿no? Porque se ponen las iniciales, los colores distintos, ¿no? Y vemos cómo las demás personas escriben y nosotros también escribimos. Y ese documento se va enriqueciendo, se va trabajando en paralelo desde lugares distintos, sin interferir uno en otro. Antes uno, para compartir, ¿qué tenía que hacer? Grabar y cerrar para que el otro lo pueda abrir. Ese es el concepto de cuando tenemos el concepto on-premise, de cuando tenemos un archivo en nuestros equipos, ¿no? Para que la otra persona lo abra, tenemos que grabar y cerrar, ¿no? Y la otra persona se lo puede abrir. Y entonces, eso es el trabajo colaborativo. En esta época, en esta versión de la ciberseguridad, también se empezó con el espionaje estatal, ¿no? Espionaje estatal que hoy en día, y esto era a muy, y era muy difícil de realizar. Por esas épocas era difícil de realizar, existía pues el espionaje de agentes, ¿no? Pero el ciberespionaje no existía, ¿no? No existía mucho, ¿no? En esa época sí nació dado a que la gente se volvió muy social, la gente andaba mucho en redes sociales, el trabajo colaborativo, nació el hacktivismo, ¿no? Y el hacktivismo hoy en día es catalogado como una forma de ciberdelincuencia, ¿no? Pero que, pero que eh, el objetivo del hacktivista no es robar, ¿no?
no es generar un perjuicio económico a alguien, pero sí es considerado como ciberdelincuencia por dos motivos. El primero de ellos es que vulnera infraestructuras ajenas, ¿no? Sin permiso, obviamente, ¿no? Lo cual en muchos países, ¿no? Constituye un delito. En Perú, la ley de delitos informáticos, la ley 396, no 396, 396, ¿ok? Tipifica el acceso ilegal, el acceso sin autorización a infraestructuras o redes de datos como un delito informático. ¿Bien? Y la otra es porque en algunos casos se expone información, ¿no? Que información confidencial y información crítica de compañías o de personas, pero es información confidencial y información crítica. ¿Quién se acuerda de, cómo se llama, uno de los grupos de hacktivistas más famosos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir? Esos que tenían la máscara del Dalí, ¿no? De Salvador Dalí, y que se hizo sumamente famosa esa máscara en una serie de Netflix. ¿Alguien sabe? ¿No? Ese grupo famosísimo se llama Anonymous, ¿no? Y Anonymous es un grupo, y ellos se declaran activistas, tienen su lema, se respeta su ideología, ¿no? Porque su ideología es el acceso libre a la información, libertad de información. Pero lo que algunos gobiernos o algunas entidades castigan es la forma de cómo ellos hacen conocida su forma de protesta, ¿no? Por esas épocas también se comenzó a conocer herramientas como los IDS y los IPS, ¿no? Los IDS y los IPS son las herramientas que pueden detectar intrusos cuando es IDS y herramientas que pueden prevenir intrusos cuando se tratan de IPS. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno los detecta cuando ya están dentro de la red y el otro previene el acceso. Entonces ustedes me dirán, profesor, entonces es mejor prevenir antes que lamentar. Mejor prevenir, que ya pues ya prevení el acceso. Sí, tu lógica es totalmente respetable y tu lógica tiene mucha lógica. Pero ¿qué pasa si eh, tu preventor de intrusos no tiene la capacidad de poder analizar la cantidad de tráfico que circula de ingreso y de egreso en tu compañía, ¿no? Porque al final de cuentas, para prevenir la intrusión, tendría que estar en un punto, ¿no es cierto? Si acá está Internet y tú, acá está tu router, por acá está tu firewall y acá pones tu IPS, ¿no? Tu IPS, ¿no? Y acá viene toda tu red de datos, ¿no? Tu red de datos. Este IPS, al fin y al cabo, ustedes fíjense, está en un lugar estratégico, ¿no? Está en un lugar que podría convertirse en un cuello de botella para el ingreso y el egreso de información. Y si ese IPS no da la talla y no tiene la capacidad de poder analizar todo el tráfico que va a entrar y que va a salir, entonces vas a tener un problema.
vas a tener un problema ahí, porque si bien es cierto, vas a prevenir el acceso de intrusos, ¿no? Lo que vas a hacer es que el tráfico de información se vuelva sumamente lento dentro de la red. Correos electrónicos que no salen, páginas web que no resuelven o que resuelven muy lentamente, descargas lentas. Si tienes servicios digitales que ofreces a clientes en la web, demora en esos servicios. Entonces, podrías complicarte un poquito la vida si es que no tienes un muy buen equipo que soporte el tráfico de tu red. Entonces, como alternativa, tienes el detector de intrusos. El detector de intrusos lo que hace es detectar cuando ya hay un comportamiento sospechoso y anómalo dentro de la red, pero reacciona, ¿no? Porque ya está dentro de la red del atacante. Entonces, lo que va a hacer es detectarlo y activar alertas para que alguien lo pueda neutralizar. Me parece que tenemos un módulo en el cual vamos a ver la implementación de un detector y preventor de intrusos. Ya les dije que el detector y el preventor de intrusos va a diferenciarse del lugar donde yo lo coloque en la red. Al fin y al cabo, casi siempre es el mismo equipo, solamente que va a depender de donde yo lo coloque en la red para que yo pueda detectar y cazar o yo pueda prevenir. Y me parece que tenemos más adelante un módulo en el cual vamos a hacer esa práctica, ese taller y vamos a hacer ustedes mismos van a poder hacer una demostración de cómo funciona un IPS y un IDS. Bien, y por último, esto que es sumamente importante, que es la gestión de las identidades, ¿no? Y es que la gestión de las identidades hoy en día es importante. En ese momento, las personas no sabían qué tan importante iba a ser su identidad en Internet. No sabían qué tanto se podía hacer con la identidad que nosotros íbamos a tener en Internet, ¿no? Pero ya se empezó a gestionar identidades. Se empezaron con validaciones de identidades. Por esas épocas ya se comenzó a hablar pues de las contraseñas robustas, de la huella digital, ¿no? Se miraba el reconocimiento facial como algo algo raro, algo que todavía no funcionaba bien y qué decir pues del iris de los ojos, ¿no? Pasamos ahora a la versión 3, ¿no? Y en la versión 3 ya estamos casi a lo que nosotros conocemos, ¿no? Ya hablamos de cloud, ¿no? Ya conocemos infraestructuras cloud, ¿no? Ya Google, Azure, AWS, ya nos están rondando la cabeza, ¿no? Ya están dando vueltas, ya están empezando a promocionar sus servicios en la nube, ¿no? Servicios que yo no digo que sean buenos, simplemente que hay que saber utilizar. Nada más. Bien, también tenemos los famosos dispositivos IoT, ¿no? Y los dispositivos IoT, por sus siglas en inglés, es Internet de las Cosas o Internet of the Things, ¿ok? ¿Qué significa el Internet de las Cosas para quien todavía no conoce? El Internet de las Cosas es todos esos dispositivos, ¿no? Todos esos dispositivos que hoy en día nosotros conectamos a Internet. Todos esos dispositivos que hoy en día gozan de conectividad y que nosotros en la mayoría de los casos podemos controlar a través de una app desde nuestro celular, ¿no? Dispositivos como, por ejemplo, una refrigeradora. El televisor ya ni qué decirlo, pues no, el televisor ya
De hecho, seguramente muchos de ustedes tienen televisión por streaming, ¿no? Ya el cable estaba muriendo, ¿no? Ahora es la televisión por streaming, ¿no? Quizás en algún momento, pues, esto no era muy bien visto porque nuestras conexiones de internet no eran lo suficientemente robustas y estables, pero hoy en día ya eso no es un pretexto, ¿no? Las conexiones de internet son robustas, son estables, por lo tanto, pues, la televisión por streaming es una realidad hoy en día, ¿no? Las refrigeradoras, yo he visto microondas, los Alexa, ¿no? Y los Alexa que hoy en día controlan pues todo en nuestra casa, ¿no? Las luces, la música, la televisión, ¿no? Que nos facilitan la vida, en algunos casos nos complican también porque cuando se desconfiguran es un dolor de cabeza, pero a eso se le llama el Internet de las cosas. Es bueno, pero también tiene sus cosas malas. ¿Y por qué tiene sus cosas malas? Porque esto aumenta a lo que los especialistas en ciberseguridad llamamos la superficie de ataque. ¿Y qué es la superficie de ataque? Imagínense, ¿no? Que ustedes antes tenían su computadora conectados a internet, ¿no? En su caso tenían su computadora, por ahí tenían una tableta, ¿no? Y quizás el celular, ¿no? Tenían tres dispositivos. Entonces, su superficie de ataque era esta, ¿no? Donde estaban su tableta, su celular un poco más pequeño acá y su computadora, ¿no es cierto? Acá estaba su computadora. Entonces, con el Internet de las cosas, ¿qué comenzamos a conectar? La televisión, la refrigeradora, Alexa, no nos olvidemos de Alexa. Entonces, esta superficie creció hasta acá. Si antes un atacante solamente podía atacar estos tres, ahora ya tiene a seis, ¿no? Es como cuando ustedes se van a jugar a los bolos, ¿no? Si ustedes tienen seis bolos, darle a seis es más fácil que darle a tres, ¿no? Darle a alguno de los seis, ¿no? Es más fácil que darle a uno de tres. La probabilidad es mayor, ¿ok? Entonces, a eso se le llama la superficie de ataque, ¿no? A la probabilidad o la cantidad de dispositivos, ¿no? Que un atacante puede utilizar para realizar, pues, un incidente. Acá ya comenzamos a hablar del famoso ransomware y es aquí donde ya nace el ransomware, ¿no? Es en estos años donde nace el ransomware. El ransomware que hoy en día es un gran dolor de cabeza. Un ransomware que empezó encriptando información en una computadora por un correo que vino y yo vi porque en esa época yo trabajaba en una empresa y vi como el director, uno de los directores de la empresa terminó en el hospital, en la clínica, ¿no? Porque le dio algo así como un preparo o algo así, cuando vio que todos sus archivos de su computadora habían sido encriptados. 20 años de trabajo encriptados. ¿No? Era una persona mayor también, ¿no? Entonces, una persona mayor. Entonces, 20 años de trabajo encriptados, sin poder utilizarlos. Entonces, realmente para él fue un shock tremendo. Pero el ransomware era así, ¿no? El ransomware, pero en esa época el ransomware atacaba, ¿no? Un equipo llegaba por correo electrónico, por un USB, uno le daba doble clic y empezó encriptando archivos de ofimática. Empecé encriptando Word, Excel, PowerPoint, entonces todo el mundo dijo, ya me paso PDF, guardo todo en PDF y ya está, sí, pero también ya de ahí incluyeron los PDFs, ¿no? Y así, hasta que llegó el ransomware que podía propagarse a través de la red de datos.
¿no? Ese ransomware que pudo propagarse a través de la red de datos y pasamos pues a conocer a lo que ahora conocemos como el ransomware masivo, ¿no? Ahí también comenzaron a aparecer las famosas botnets. Las botnets son esos como ejércitos de robots, ejércitos de bots que atacan páginas web, ¿no? Que hacen que los servicios que ofrece una compañía a través de la página web, como un banco, por ejemplo, a través de su servicio de banca por internet, comience a volverse lento, comience a ponerse lento, comience a colgarse, la gente se pone nerviosa, ya no hace transacciones porque piensa que algo les va a pasar hasta que la página cae, ¿no? Esos son los famosos bots. Aquí también en este año aparecen los famosos CDR, ¿no? Y el EDR, ¿no? No es más que un componente, un módulo de un anti-malware, ¿no? Ahora están los anti-malware con EDR y la versión actualizada del EDR, ¿cuál es? Es el XDR. Entonces, el EDR y el XDR son los módulos de Endpoint Detect and Response. ¿Qué quiere decir? Que el EDR ahora no solamente va a detectar, sino también va a tener configurado, ¿no? Acciones para poder responder a estas vulneraciones, a estos ataques o a estos comportamientos anómalos, ¿no? Eh, Reacciones o acciones como, por ejemplo, bloquear un dispositivo, como por ejemplo aislar una red, aislar un dispositivo, bloquear un puerto de un switch o bloquear el puerto de un cable. ¿Podría hacerse? Sí. Automáticamente, sí. ¿No? Porque hoy en día no tenemos horario para un ataque. Y normalmente se hacen en la madrugada, ¿no? Cuando todo el mundo está durmiendo y nadie está monitoreando, salvo que tengamos un SOC con un número de personas que estén monitoreando, pero si no lo tenemos, necesitamos monitoreo automatizado. El cifrado, ¿no? El cifrado pasó a ser ya un no negociable, pasó a ser una exigencia para los sistemas de información, el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento ya pasó a tomar mucha relevancia dentro de las compañías, ¿no? El cumplimiento ya pasó a ser pues una preocupación que fue escalando dentro del organigrama de una compañía hasta llegar a un C-level o a un board de directores. ¿Por qué? Porque el cumplimiento va de la mano con el cumplir las leyes. Y cumplir las leyes ya no afecta a la empresa y afecta a los bolsillos de los directores. Por eso es que el cumplimiento es tan importante ahí arriba. Hablamos de GDPR también. La GDPR es el reglamento general de protección de datos personales de la Unión Europea, ¿no? Reglamento al cual la mayoría de los países, creo que son todos, en Sudamérica están alineados, ¿no? Por último, llegamos al presente. Llegamos ya pues a una ciberseguridad predictiva e inteligente, ¿no? Llegamos a una ciberseguridad en la cual ya no es esta de acá, ¿no? Que es estática y está esperando que lo ataquen. Y es una ciberseguridad que sale a buscar. Y es una ciberseguridad que hace eh, threat hunting, ¿no? Cacería de amenazas, ¿ok? Y que también hace inteligencia de amenazas. Quiere decir de que nosotros vamos a salir a buscar en mercados negros, vamos a salir a buscar en la dark web qué se está diciendo de nosotros. Y no hablo de nosotros como personas, sino de nosotros como compañía. ¿Quién está intentando vulnerar? ¿Están vendiendo información de nosotros? Eso es lo que salimos nosotros a cazar. Y eso es la famosa cacería de amenazas. Y forma parte
de las actividades de inteligencia de amenaza. Aquí también ya hablamos de la IA maliciosa, ¿no? Esa IA que se utiliza para automatizar procesos, por ejemplo, de escaneo de redes, de ataques de fuerza bruta. Hablamos de los deepfakes y de esto tengo un caso para ustedes bien interesante que pasó en Hong Kong. Ojalá no lo hayan escuchado para que no me quemen la película, pero es un caso sumamente interesante y que vamos a desmenuzarlo, ¿no? Y ahí voy a pedir la participación de todos para poder llegar pues a una conclusión general. Hablamos ya del ransomware 4.0. ¿Y qué es el ransomware 4.0? ¿Se acuerdan que cuando apareció el ransomware por aquí, ¿no? Les conté el caso pues de este directivo de la empresa donde trabajaba, que era un ransomware que encriptaba la información de un equipo y que luego pues poco a poco se fue pasando por la red. Ya, este ransomware 4.0, ¿ya? Se caracteriza por ser conocido como la triple extorsión. ¿Y qué es la triple extorsión? La triple extorsión es, ok, yo encripto tus archivos. Perfecto. Ahora te voy a cobrar por desencriptar. Ok, pago por desencriptar. Muy bien, te desencripto tus archivos si es que te los desencriptan. La mayoría de veces sí lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar hasta el tercer paso, que ahorita se los voy a contar. Ok, pero recuerda que ya tienes tus archivos, pero recuerda que todavía los tengo yo también y que los puedo exponer y los puedo vender en los mercados negros. Muy bien, te voy a cobrar ahora por no vender. Perfecto, te pago por que no los vendo. Listo. Entonces, ya estoy seguro que no los van a vender. Ya, pero recuerda que todavía los tengo, ¿ah? Y que más adelante yo podría venderlos. Ah, ok, entonces ahora te voy a pagar por borrarlos, ¿no? Entonces, a eso se le llama la triple extorsión. Muy bien, vamos un ratito a ver si es que hay preguntas, hay preguntas, hay preguntas, vamos a ver si hay preguntas de sus compañeros. Un segundito, a ver. Muy bien, vamos a ver. Sí, señor Carlos que Nayata. Efectivamente, era Anonymous, el grupo ese que yo les estaba. Efectivamente, los ataques en tecnología no eran tan avanzados, eran ataques bastante simples, ¿no? Pero que pues, para la época, como les dije, estaban bastante bien. Efectivamente, señor Joaquín Calvo, IoT son todos los dispositivos de red que utilizan una dirección IP. Claro que sí. Recuerden que la dirección IP viene a ser algo así como nuestro documento de identidad en la red. La dirección IP es el documento de identidad de los dispositivos en la red. Bien, entonces eso hace que ese dispositivo, al ingresar a la red y que se le asigne una dirección IP, quede no a merced de un ciberdelincuente. Señor Luis Flores, usted me habla de colapsar el servidor mediante ataques de ingreso. ¿A qué se refería? No, no, ha sido hace poquito, hace 8 minutos. ¿A qué te refería con ese comentario de colapsar los servidores mediante ataques de ingreso? Bueno, si se anima a comentarlo, nos lo comenta y lo leemos más adelante. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda adicional? ¿Algo que me quieran comentar? Ingeniero, una Nada consulta. por el momento. Dígame, señor Ariel, ¿verdad? Sí, ingeniero, muy buena noche. Buenas noches a los participantes también. ¿Qué tal? De la siguiente. Existen varias herramientas actualmente, ¿no? Como Metasploit, Predator, creo, no sé, hay muchas herramientas que seguramente también vamos a aprender a manejar. Estas herramientas hoy en día
han sido desarrolladas para hacer hacking, para hackear maliciosamente o para proteger una red, ¿no? Entonces, quisiera saber su opinión, por favor. Ok, claro que sí. A ver, miren, efectivamente, como tal, como nos indica Ariel, ¿no? Tenemos múltiples herramientas, ¿ya? Múltiples herramientas para diferentes propósitos, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de herramientas que nosotros queremos utilizar para probar infraestructuras, tenemos ahí un grupo de herramientas. Pero antes de eso, yo quiero que les quede claro algo, ¿no? Y es que el escaneo de vulnerabilidades, eh, el probar o intentar acceder a infraestructuras ajenas sin permiso es un delito y no debemos realizarlo si no contamos con el permiso de el dueño de esa infraestructura. Entonces ahí sí les voy a pedir, por favor, que ustedes son profesionales, ¿no? Y debemos actuar con el profesionalismo que nos caracteriza. El señor Ariel habló, por ejemplo, de algo muy interesante que se llama Metaexploit. ¿Y qué es Metaexploit? Metaexploit justamente es una, es una plataforma, no es una plataforma, en realidad es una máquina virtual. Ya es una máquina virtual que tiene una serie de vulnerabilidades y que podemos utilizar justamente para practicar técnicas de hacking. ¿Para qué vamos a aprender técnicas de hacking? Porque nosotros tenemos que aprender cómo es que los ciberdelincuentes van a intentar vulnerarnos para nosotros saber cómo proteger. Esa es la idea, ¿no? Podríamos ver esto a nivel muy teórico, como por ejemplo el Mitre Attack. El Mitre Attack es una base de datos pública, ustedes pueden googlearlo, Mitre Attack, y van a encontrar una base de datos bastante rica, ¿no? En la cual ustedes van a encontrar técnicas, tácticas y procedimientos de los atacantes para tratar de vulnerar no solamente infraestructura, sino también para tratar de vulnerar la psicología de las personas, ¿no? Ataques de ingeniería social. Bien, pero nada nos sirve, ¿no? Si es que eso nosotros no lo llevamos a la práctica y probamos cómo funciona. Efectivamente, señor Flores, hacking social, ¿no? Ingeniería social, hacking social. Entonces, no va a servir de nada si es que no probamos para que funcione. ¿Y dónde vamos a probar? ¿No? No vamos a ir por ahí buscando, vulnerando redes porque en algún momento nos podrían detectar. Entonces, para eso, instituciones eh, que preocupadas con ánimos de que exista una comunidad, exactamente, en un ambiente controlado, que exista una comunidad de personas preocupadas por la ciberseguridad y que sepamos cómo es que los atacantes van a vulnerarnos, es que crean justamente estos ambientes controlados, ¿no? Estos ambientes controlados que vamos a poder desplegarlos, ¿no? En ambientes virtuales, ¿no? Y que vamos a poder probar cómo, por ejemplo, se utiliza un Nmap, ¿no? Cómo funcionan o para qué sirven los diferentes comandos que tiene Nmap y qué es lo que descubre cada uno de estos comandos de Nmap. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En una máquina virtual controlada que podría ser Metaexploit. Hay Metaexploit 2, Metaexploit 3, Coffee no sé cuántos, y hay varias, ¿no? ¿Dónde tenemos otras plataformas en la nube? HackTheBoss, TryHackMe, esas son plataformas que están en la nube y que también, ¿no? Nos inscribimos y tienen el modo gratuito, ¿no?
que nos van a permitir poder probar también técnicas de hacking en ambientes controlados. Entonces, eso, esas herramientas sí, que son las mismas herramientas que utiliza un hacker, sí, son las mismas, pero nosotros las vamos a utilizar en ambientes controlados, en ambientes cerrados, para saber cómo funcionan y saber qué cosa tenemos que hacer para protegernos de lo que van a utilizar, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizarlas, ¿no? No sé si con eso responde su pregunta, señora Diez. Espero que sí. Muy bien. A ver, qué nos dicen sus compañeros? Kali Linux es usada también por crackers. Claro que sí, señor. Kali Linux es la herramienta casi por este que les encanta a los ciberdelincuentes utilizar. Y es que bueno, pues ya tiene toda una suite, ¿no? No tenemos que estar descargando, y también no tenemos que estar instalando, sino ya tiene pues casi todas las herramientas que necesitamos para poder hacer nuestras pruebas. Hacking social, ingeniería social. Y eso, señor Flores, es sumamente interesante, porque saben que el hacking social no es solamente crear un correo y tratar de engañar a alguien. Saben que el hacking social es toda una ciencia, porque el hacking social o la ingeniería social es denominada el arte del engaño. Y el arte del engaño intenta manipular la psicología de la persona. Y para que nosotros manipulemos la psicología de la persona, tenemos que conocer la psicología de la persona. Es un mundo bien interesante que creo que en algún momento lo vamos a tocar. Sí, en un ambiente controlado, también nos enseñarán a hacer ambientes controlados. Me parece que también tiene un módulo de Una hacking, disculpa, tenía una pregunta. donde Nos enseñarán a cubrir empresas, o sea, a poder capacitarnos para poder defender empresas, pero también nos van a enseñar a protegernos nosotros. Porque obviamente si sí, el claro, hacker a veces ataca no solo al que protege la empresa, sino que también ataca al que está detrás de todo eso, para intentar, así pues, es. acceder de una forma más rápida y fácil. Así es. Miren, vamos a ver, creo que tenemos un módulo de técnicas de OSINT, me parece, ¿no? En las cuales vamos a revisar, ¿no? Existen técnicas, y esto es bien interesante, ya, bien interesante. Sí, Parra también viene con una suite de herramientas. Eh, o sea, el hacking tiene básicamente dos etapas. Una etapa en la cual nosotros averiguamos, indagamos, investigamos sobre la empresa y los directivos o las personas que pertenecen a esa empresa, y luego la parte técnica, que es la parte en la cual pues se trata de vulnerar, ¿no? Y ya se ve vulnerabilidades técnicas. Pero cuando nosotros realizamos técnicas de OSINT, utilizamos herramientas que están libres en Internet y utilizamos información que está libre en Internet. Internet tiene todo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es saber buscar. Y para eso justamente existen las técnicas de OSINT, existen las técnicas de Dorking, ¿no? Para poder buscar información específica y poder ir hilando. Les digo de antemano que el trabajo de un investigador de ciberseguridad, de un investigador, de un ethical hacking, no voy a hablar de un hacker porque no quiero que se tome como que los estamos incitando a que hagan hacking, pero el trabajo de un ethical hacker es un trabajo sumamente paciencioso, es un trabajo que nos lleva a tener mucha paciencia y poder hilar muchas cosas para poder llegar hasta nuestro destino. Eh, cuando utilizamos, eh, cuando utilizamos, por ejemplo, una técnica de OSINT, ¿no? Eh, Malteo o cualquiera de ellas, y nosotros comenzamos a buscar eh,
por ejemplo, por nombre de una persona, porque no conocemos eh, el, el correo electrónico, el usuario o algo de ello, entonces lo que vemos es es mucha información de muchas personas que probablemente sean lo mismo y probablemente no, ¿no? Entonces, el, el, la información que encontremos, nosotros tenemos que ir corroborándola. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer eh, viéndolo con nosotros mismos. Y yo lo aprendí tratando de hackearme a mí mismo. ¿No? Tratando de encontrar información y encontré, no saben, la cantidad de personas que tenían mi mismo nombre y mi mismo apellido en el mundo. Y cómo los iba correlacionando, si es que la información era respecto a mí, era porque, por las fotos que iba encontrando, ¿no? Yo intenté simular de que solamente que yo era alguien que solamente conocía mi nombre y mi apellido, ¿no? Y comencé a buscarme y encontré cosas interesantes, ¿ah? Pero me llevó como una semana poder saber cosas o ver que habían cosas de mí que sí estaban en en la web. A ver, diferencia entre hacker y cracker, señor Luis Flores, es casi, casi lo que usted ha dicho. Solamente que el cracker sí efectivamente es el ladrón y el hacker es más que como el policía es el experto, ¿no? El experto que conoce de técnicas de intrusión, de técnicas de acceso. Ahora, ojo, que el hacker es un paradigma. Ojo, la palabra hacker es una palabra paradigma, ¿ah? Porque hacker no quiere decir que es malo, ¿ah? Ojo, sino que le pusieron, ya se había envenenado tanto la palabra hacker, ¿no? Que efectivamente, que, eh, que se le puso el ética hacker, ¿no? Para diferenciarlo del hacker que nosotros pensábamos que era malo, ¿no? Pero en realidad, el hacker es una persona que tiene conocimiento, es un experto, ¿no? Es un experto, mientras que el cracker es el que utiliza esa expertise, ese conocimiento para hacer delitos, ¿no? El hacking ético, tenemos los red team, blue team, purple team, sí, y muchos colores, efectivamente, señor Joaquín, muchos colores se han ido y dependiendo de la utilidad y dependiendo del fin. Ya lo revisaremos más adelante. Entonces, continuemos con la diapositiva, continuemos con los conceptos, ¿no? Continuemos con los conceptos y vamos a ver un poco lo que era, cómo es que era la defensa tradicional en ciberseguridad. ¿Cuáles eran los componentes de esta defensa tradicional en ciberseguridad? Y es que antes se basaba en cuatro cosas básicas. En primer lugar, hablar de ciberseguridad en una en una situación anterior, en una situación antigua, es hablar de firewall y antivirus, ¿no? Oye, preguntábamos, ¿estás protegido? ¿Ves temas de seguridad? Sí, claro, tengo mi firewall y tengo mi antivirus. Entonces, para, para una época, hablar de firewall y antivirus era lo máximo, a lo que llamábamos seguridad, ¿no? Tener un firewall, tener un antivirus, ok, ya estás seguro, ya estamos seguros, pero, pero no se hablaba de inspección de intrusiones, no se hablaba de prevención de intrusiones, no se hablaba de deep inspection, ¿no? Inspecciones a profundidad, ni nada de esas cosas, ¿no? Ni comportamientos anómalos, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, pues, de una época tradicional, ¿no? Lo que le hemos llamado la defensa tradicional.
También había autenticación multifactor. Si saben, ¿no es cierto?, lo que es la autenticación multifactor, me acaban de demostrar que tienen un gran conocimiento de ciberseguridad. Por lo tanto, simplemente para los que no lo recuerdan, la autenticación multifactor es esa forma adicional que tenemos para validar que, que la persona es quien dice ser. Quiere decir que si ustedes ingresan su usuario y su contraseña, les va a pedir otra forma más de validarse, ¿no? Que está basado en un principio de algo que el usuario sabe, algo que el usuario conoce, y algo que el usuario sabe, algo que el usuario tiene y algo que el usuario es, ¿no? Algo que el usuario sabe es el usuario y la contraseña. Algo que el usuario tiene, su celular. Por eso es que les manda un mensaje de texto, ¿no? O un correo electrónico con una clave para que ustedes lo ingresen. Y algo que el usuario hace es cuando hablamos ya de sistemas de doble factor de autenticación, ¿no? Basados pues en reconocimiento biométrico, ¿no? Iris del ojo, huella digital o reconocimiento facial. Hablamos también del cifrado de los datos, importante, ¿no? Los datos a través de la red deben viajar cifrados. ¿Por qué? Y deben viajar a través de protocolos seguros. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil interceptarlos. Hoy en día la interceptación de la información es sumamente sencilla. Ataques como Man in the Middle, por ejemplo, son cosas de todos los días. Utilización de sniffers para detectar protocolos inseguros y descifrar o ver información que viaja en texto plano o en texto legible a través de protocolos inseguros como HTTP o FTP, perdón, es muy fácil, ¿no? Sniffers como Wireshark, ¿no? Que están disponibles y que son sumamente fáciles de instalar, no necesitan casi nada de configuración, simplemente saber cómo hacer un buen filtro para que podamos conocer y podamos dirigirnos y escanear el tráfico que queremos escanear. Y por último, hablamos pues de los protocolos de recuperación y de backups, ¿no? Teníamos que tener pues un protocolo para generar backups, no necesariamente, no era solamente una copia, ¿no? No es que haya copia de la base de datos y listo, con esto va a funcionar, no. Probablemente eso no funcione, ¿no? Y esta base de datos que nosotros hemos hecho copy-paste, quizás no funcione cuando querramos restaurarla, ¿no? Entonces, se generaron estrategias de recuperación y de backups. Pasamos ahora a cómo vemos la seguridad moderna. ¿Qué tenemos hoy en día como parte de una defensa proactiva apuntando a la resiliencia o ciberresiliencia, ¿no? En un primer lugar, eh, hablamos ya de, por ejemplo, la seguridad en la red y la seguridad en los endpoints y de nueva generación, ¿no? Los famosos Next Generation Firewalls, ¿no? Los Next Generation Firewalls, que son firewalls que tienen hoy en día diferentes módulos, ¿no? De antivirus perimetral, ya esto ya migraron, pues ya no son firewalls, sino ya son UTMs en algunos casos, y tienen módulos de prevención de intrusos, detección de intrusos, e incluso muchos de ellos ya están incorporando técnicas de microsegmentación. Hablamos del módulo de EDR, ¿no? De Endpoint Detect and Response para los endpoints, y el XDR, que es ese método de Detect and Response, pero avanzado. Para el tema de la gestión de identidad, salieron las famosas herramientas IAM que gestionan identidad y gestionan acceso. Ojo, ya no hablamos de gestionar un acceso, ya no hablamos de que ya incluso el doble factor, cuando hablo doble factor de autenticación, ya quedó obsoleto, ya quedó desfasado, porque ya es pequeño, ¿no? Ahora hablamos de triple. ¿Se han dado cuenta ustedes
que hay algunas aplicaciones que utilizan Microsoft Authenticator que, eh, que piden un triple factor de autenticación, ¿no? Por ejemplo, yo en la plataforma de uno de los institutos que dicto, ¿no? Para entrar a la plataforma virtual, al aula virtual, yo tengo que poner mi usuario y mi contraseña. Ese usuario, cuando yo ingreso usuario y contraseña, me llega, me aparece un número, yo tengo que abrir Microsoft Authenticator y colocar ese número. Y una vez que le pongo que sí soy yo, me aparece en la pantalla de mi celular el lugar para que yo ponga mi huella digital. Entonces, fíjense, usuario, contraseña, número y huella digital. Son tres factores de autenticación. Hoy en día, el estándar, ya el estándar de la industria es casi ese. Bien, adicionalmente, también no tener este doble o triple factor de autenticación ya no es posible, ¿no? Y las contraseñas cada vez tienen que pasar a ser más robustas, ¿no? Porque ya contraseñas grandes son descifradas por la computación cuántica, ¿no? Entonces ya hablamos que el estándar de longitud de la industria para una contraseña es 10 dígitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya el de 8, el de 6 y el de 4 menos todavía, ¿no? Hablamos de tecnología IAM, ¿no? Para validar nuestra identidad y hablamos de tecnología Zero Trust. Esta de acá voy a hacer un alto y voy a hacer un hincapié. Zero Trust, ¿no? Es una, no es, digamos, no es una herramienta, es un tipo de tecnología, es un tipo de forma de validación. Y es que Zero Trust tiene un lema que es nunca confiar, siempre validar, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en que debemos realizar validaciones constantes y permanentes de los usuarios. Debemos realizar validaciones de las personas o de los usuarios que se encuentran dentro de un software o dentro de una red de computadoras. ¿Y cómo manejamos eso? Lo manejamos a través de tokens, de tiempos que hacen que los usuarios cuando acceden a un sistema o acceden a una red, tienen un tiempo en el cual después de ese tiempo se pide nuevamente la validación del usuario. O sea, se pide nuevamente usuario, contraseña y el doble o el triple factor de autenticación. No quiere decir que los va a votar del sistema, simplemente que hace una pausa, hace un corte en las actividades que está haciendo para validarlo nuevamente. Si pasa la validación, él continúa trabajando. Si no pasa la validación un número determinado de veces, pues es en ese momento que la conexión se corta porque podría tratarse de un acceso no autorizado, ¿no? Un ciberdelincuente que robó credenciales, que robó tokens de acceso al momento que ingresó la persona o que trató de ingresar la persona, pero que con esta tecnología Zero Trust le limitamos el tiempo de vida de su fechoría o de su acceso no autorizado. Entonces, hacia eso caminamos. Caminamos hacia el Zero Trust para poder tener siempre siempre la validación y siempre la seguridad de que las personas que están dentro de una aplicación, las personas que están dentro de nuestra red de datos son quien dicen. Bien, tenemos, tenemos por otro lado también la protección y la privacidad de datos, y es que ahora hablábamos pues hablábamos la protección de la identidad y hablamos de la protección de los datos personales al inicio de esta sesión, ¿no? Y hoy en día, proteger el robo
el robo o la pérdida de información es sumamente importante. ¿Cómo protegemos el robo y la pérdida de la información? Primero tenemos que saber cómo pueden robarnos y cómo podemos perder la información. ¿Cómo pueden robarnos la información? A través de una interceptación de la información. Hace un rato les hablé, les dije que utilizar protocolos seguros podría ser vulnerables de una interceptación, por ejemplo, de un sniffer, ¿no? Entonces, es importante que la información viaje a través de la red, a través de, ok, que esté cifrada, ¿no? Yo tengo un cifrado con protocolos avanzados. Protocolo, uno de los más comunes con el que se utiliza ahora es este AKTLS, que si no me equivoco está en la versión 1.3 o 1.4. ¿Ya? Y por último, las herramientas de DLP. Y las herramientas de DLP, por sus siglas en inglés, Data Loss Prevention, ¿no? Prevención de fuga o robo de información, son herramientas que se instalan en los endpoints, en las computadoras de los usuarios y tienen, ¿no? Configuradas, tienen aprendidas actividades que los usuarios no pueden realizar y de intentar realizarlas configurando una infracción a las políticas de seguridad. Vamos a suponer que estamos en un banco y el banco tiene su herramienta de DLP. Entonces yo a la herramienta de DLP le digo, nadie puede enviar un correo, ¿no? Nadie puede enviar un correo electrónico, ¿no? Ni adjuntar un archivo a un correo electrónico que tenga información que esté en formato de un número de tarjeta de crédito o un número de documento de identidad. Entonces, ¿qué hace este software de DLP? Este software de DLP inspecciona cada correo electrónico, inspecciona el cuerpo e inspecciona los archivos adjuntos en busca de patrones, ¿no? Que sean similares al de un número de tarjeta de crédito o al de un documento de identidad. Bien, y de encontrar este patrón, bloquea ese intento de envío de correo electrónico e inmediatamente alerta, ¿no? Al analista, ¿no? O genera una pista de auditoría en, en el log de eventos para dejar registrado ese incidente, o mejor dicho, ese evento, porque no se convirtió en incidente, no tuvo impacto. Pero un sistema de DLP hoy en día, para proteger la identidad digital y los datos personales, es sumamente importante. Hablamos también de la resiliencia y la continuidad del negocio. Y es que ahora la seguridad de la información va muy de la mano con la continuidad del negocio. Y es ahí donde radica la importancia estratégica de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. ¿Por qué? En algún momento, el área de tecnología pasó a ocupar pues un lugar estratégico dentro de la compañía porque el área de tecnología manejaba las herramientas, administraba y gestionaba las herramientas de tecnología que permitían a la compañía, ¿qué cosa? Automatizarse, innovarse, ¿no? Entonces el área de tecnología gestaba proyectos, desarrollaba proyectos de automatización a través de que del desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Este generaba automatización o generaba avance tecnológico o innovación tecnológica a través de por ejemplo la contratación de infraestructuras en la nube,
aumentábamos la colaboración entre los miembros de una compañía, entre los colaboradores de una compañía, permitían el trabajo remoto, ¿no? El área de tecnología jugó un papel muy importante en el COVID, porque fue el área que nos ayudó a que los trabajadores puedan trabajar de manera remota en sus hogares, ¿no? Pero el área de tecnología y sus ingenieros no son los expertos para proteger esta tecnología que ellos administran. Porque ellos, para proteger la tecnología, ¿no? Ellos no pueden decir que lo están haciendo bien si alguien no los evalúa. Entonces, no pueden ser juez y parte. Por lo tanto, alguien tiene que proteger y tiene que ser experto, tiene que tener esa expertise para poder determinar cuáles son los lineamientos de seguridad que deben proteger la tecnología que administra el área de TIC. Y adivinen quiénes son esos especialistas, ustedes. Porque ustedes van a conocer de tecnología, ¿no? Tecnología de protección. Van a conocer de estrategias. Van a conocer de lineamientos de protección, ¿no? Si bien es cierto, probablemente ustedes, ¿no? Pueden o no administrar alguna herramienta de ciberseguridad, como un escaneador de vulnerabilidades, pero no, probablemente no van a administrar un firewall. ¿Quién administra el firewall? El área de tecnología. Pero ¿cómo lo administra? Como ustedes se lo digan. Porque ustedes le van a decir, por ejemplo, cuáles son los lineamientos de configuración de un firewall. Ustedes le van a decir qué buenas prácticas debe observar esa red. ¿Cuál es la estrategia de protección de una red? ¿Cómo deben realizar la segmentación de una red? ¿Qué tecnologías más debemos utilizar? Microsegmentación, Zero Trust. Y eso se lo van a decir ustedes al área de TIC. Entonces, si en algún momento la tecnología sirvió para que una empresa pueda innovarse, ¿no? Para que una empresa pueda automatizarse bien, la empresa se apoyó y se volcó a toda esa tecnología y se hizo dependiente al 100% de esa tecnología. ¿O alguien me puede decir qué empresa conoce que no se apoye en la tecnología? ¿Alguien conoce alguna empresa que no se apoye en la tecnología, que no utilice tecnología para sus operaciones? ¿Alguna empresa que no utilice el correo electrónico o que no tenga una página web o que no utilice en general la tecnología? Creo que hoy en día ya no existe y la empresa que no lo haga es una empresa que ya está muriendo. ¿Ok? Entonces, esta tecnología que todos vamos a utilizar, ¿no? Y esta dependencia al 100% que tienen hoy en día las empresas de la tecnología, ¿ok? Es lo que a nosotros, como especialistas de ciberseguridad, nos coloca en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proteger esa tecnología de la cual hoy dependen las empresas para sus operaciones. Si una empresa tiene, vamos a suponer, el área de TIC desarrolla una plataforma de e-commerce. Va muy bien la plataforma de e-commerce. La empresa decide cerrar sus tiendas físicas porque la plataforma de e-commerce pues tiene, vamos a suponer, el 95% de las ventas, el 5% la tienda física, entonces ya no vale la pena seguir pagando alquileres, luz, agua personal, ¿no?
y todo lo que conlleva mantener una tienda física. Entonces decide cerrarla y ahora su venta, la empresa depende exclusivamente de su canal virtual, de su e-commerce, que si bien es cierto, palmas para el área de TIC que la desarrolló. ¿Qué pasa si se cae? La empresa puede quebrar, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los llamados a proteger ese e-commerce? ¿Quiénes van a conocer de técnicas de Web Application Firewall? ¿Quiénes van a conocer de técnicas de endurecimiento de, de configuraciones de equipos de seguridad? ¿Quién va a conocer de técnicas de correlación de eventos para realizar análisis forense? ¿Quién va a conocer de técnicas de protección de arquitecturas tecnológicas? Ustedes, señores. Ustedes están aquí para conocer justamente todas esas técnicas que ustedes luego van a llevar a la práctica, ¿no? Y van a poder implementar en la práctica. Probablemente sea su proyecto, ¿no? La implementación de una tecnología Zero Trust, la implementación de una tecnología IAM, la implementación de un firewall para proteger el e-commerce de esta empresa que comentábamos. Pero ¿quién lo va a hacer tecnológicamente? El área de TIC. ¿Pero de quién es el proyecto? De ustedes. Entonces, ¿quién es el que va a proteger la tecnología en la cual se basa hoy en día al 100% las empresas para que sigan funcionando? Ustedes. ¿Y eso no es continuidad del negocio? ¿Eso no es hacer que el negocio siga funcionando? ¿Eso no es hacer que el negocio siga ganando dinero? Claro que sí. Entonces, por eso es que la seguridad de la información y la ciberseguridad está muy ligado y muy pegado a la continuidad del negocio. Asegurar la seguridad de la información, valga la redundancia, tener operaciones robustas de seguridad de la información, mantener un sistema de gestión de seguridad de la información robusto, alineado a algún framework o alguna norma internacional, ¿no? Va a permitir asegurar la continuidad operativa de una compañía. Y eso es a donde debemos apuntar. Hoy en día, como tecnología también, para lograr la resiliencia tecnológica, es hablar de backups. Y ya vamos a ver, creo, me parece, hay una diapositiva más adelante, en la cual eh, podemos ver, por ejemplo, las estrategias de backup, ¿no? No vale de nada decir que yo genero mis backups cuando los backups, después que los genero, los dejo guardados en el mismo servidor. Saco el backup al servidor de base de datos y el backup lo guardo en el disco del servidor de base de datos. Si ese servidor se cae, si ese servidor se malogra, si ese servidor se infecta o lo encriptan, también van a encriptar su backup, no les va a servir de nada. Si ustedes no prueban esos backups con procedimientos de restauración periódicos para verificar que realmente esos backups están bien hechos y que ante un incidente o un evento disruptivo, ustedes van a poder recuperar a partir de ese backup, y no lo prueban, no van a estar seguros. Y les aseguro que en el momento que los necesiten no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, debemos, debemos tener una buena estrategia de backups, ¿no? Entonces, ¿a qué se le llama todo eso? Se le llama planificación de la contingencia y está avalado en un plan de gestión de los incidentes. Un plan de gestión de los incidentes tiene etapas muy marcadas, etapas en las que contenemos el ataque, etapas en las que erradicamos el ataque, etapas en las que nos recuperamos y etapas en las que aprendemos para que no nos vuelva a suceder.
Ya para terminar la sesión de hoy, vamos a ver rápidamente qué es el ransomware 4.0. Y el ransomware 4.0, ¿no? Se ve reflejado en dos casos o sí, pues dos casos muy conocidos. Primero, el caso de Lockbit 4.0, ¿no? Que este fue responsable del 23% de los ataques a nivel mundial, ¿no? Y la característica de este Lockbit 4.0 es que se autodestruye, ¿no? Tiene un procedimiento de autodestrucción luego que genera su infección. Y el otro es el Black Cat, ¿no? Que este fue programado para tener una velocidad muy rápida al momento de encriptar archivos, ¿no? Era casi imperceptible para el usuario darse cuenta en qué momento se terminó o en qué momento se encriptó sus archivos, porque era muy rápido, ¿no? Entonces, a esas tecnologías y a esos tipos de tecnología es a las que nos lleva es- estos adelantos, ¿no? Estos avances y esta que le hemos llamado ransomware 4.0, ¿no? Eh, Existe también un tipo de cifrado que se le llama el cifrado quirúrgico, ¿no? Eh, que contempla una fase previa, ¿no? Una fase de reconocimiento, ¿no? No es que cifra todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Sino que hace un reconocimiento previo de los activos críticos dentro de la compañía, activos que tienen muchas peticiones, muchas consultas, activos con base de datos, características que podría tener un activo para ser considerado como crítico. Entonces, este activo es uno de los principales puntos blancos, ¿no? Para este tipo de cifrado quirúrgico. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy ahí. Bien, vamos a regresar acá. ¿Listas? Vamos a regresar aquí y voy a ver, antes de pasar a una pequeña ronda de preguntas, vamos a ver qué mensajes tenemos. Efectivamente, y podemos implementar en una institución pública la tecnología Zero Trust. Se habla de los proveedores de Internet que brindan el servicio de Internet a las instituciones públicas, incluyendo seguridad perimetral. Es mi consulta. Señor Stanley Barriento, a ver, nos dice, ¿podemos implementar en una institución pública la tecnología Zero Trust? Claro que sí, y tecnología Zero Trust se puede implementar en cualquier tipo de institución. Se habla de los proveedores de Internet que brindan el servicio de Internet a las instituciones públicas, incluyendo seguridad perimetral. Ok, ese servicio que brindan muchos proveedores de Internet, ¿no? Como seguridad perimetral, ¿no? A veces es un servicio bastante estándar. Y con eso no digo que sea malo, sino que es un servicio estándar, pero que usted seguramente como especialista o de repente como encargado de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, pues no, no le cubre sus expectativas, porque en particular, y yo también he administrado ese tipo de servicios, en particular a usted lo tiene ciego. ¿No? Lo tiene ciego porque si bien es cierto, a usted le pueden decir, sí, está todo bien, no hemos tenido ataques, no hemos tenido vulneraciones,
pero usted no conoce, por ejemplo, cuáles son las reglas del firewall que tiene, o cuáles son las reglas de ese tipo de firewall que le brinda a usted la seguridad perimetral. Usted no puede tener, por ejemplo, una consola en la cual usted ve los ataques en tiempo real. Usted no puede, por ejemplo, si usted necesita hacer una regla o necesita publicar un servicio, depende de su proveedor para que le cree la regla y lo pueda probar, ¿no? No son servicios malos, son servicios estándares para empresas que no cuentan con una persona, eh, para una empresa que no cuenta con una persona que se encargue de la seguridad de la información. Sí, yo le dije, mire que usted le dije, el proveedor lo administra y usted no sabe, está ciego. Entonces, a los administradores de seguridad no nos gusta estar ciegos ante qué es lo que está pasando dentro de nuestras infraestructuras. Entonces, necesitamos saber qué pasa. Ahora, ¿qué le puede decir a su proveedor? Va a ser muy difícil que su proveedor de buenas a primeras le quiera abrir porque le quiera abrir el equipo porque seguramente es un ambiente o es un equipo que sirve a muchos clientes. Entonces, usted tiene dos opciones, ¿no? Eh, o adquiere, y todo hace que usted adquiere otro equipo que lo coloca en el perímetro de su compañía y hace que todo el tráfico se lo envíen a usted para que usted lo pueda filtrar en su firewall. Esa es una. O la otra es que hay empresas que se encargan de tener como firewalls en la nube y que le dan toda una consola para saber cómo funciona el tráfico. Entonces usted le pide a su proveedor que le envíe todo el tráfico a ese servicio y ese servicio se lo envía a usted, ¿no? Entonces, es como un IDS, ¿no es cierto? Un IDS es como que está monitoreando su tráfico, todo el tráfico que está entrando a través de su proveedor de Internet, este otro servicio lo monitorea. No es cuestión de que pueda revisar de repente algún servicio o quizás su proveedor de Internet le puede dar un servicio un poco más personalizado para usted. Bien, entonces espero haber contestado su pregunta y veo que no hay más preguntas por aquí. Les agradezco muchísimo. No, gracias a usted, señor Barrientos, por su pregunta. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya sido de mucho interés esta sesión y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Les agradezco mucho nuevamente y que tengan muy buenas noches. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Muchas mañana, profe. gracias. Gracias. Gracias, Hasta gracias. mañana, chicos. Gracias a todos. Hasta mañana, chicos. Buenas noches.